Bueno, vamos a empezar con la tercera clase de laboratorio. Eh, el título de esta clase es Mediciones indirectas. Todas las mediciones que hemos hecho hasta ahora eran mediciones directas en el sentido de que, por ejemplo, para determinar las magnitudes que queríamos conocer, las medíamos directamente con el instrumento adecuado. Entonces, una medición indirecta es cuando uno, para determinar una magnitud, no puede hacer eso y tiene que recurrir a alguna fórmula. Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, que nos pidan que determinemos el área de esta figura, ¿no? Entonces, en este caso, si a ustedes se les plantea este problema, obviamente lo primero que harían sería tratar de aproximar esta figura que es irregular a la forma de un rectángulo, aunque ustedes ya ven que no es un rectángulo perfecto, ¿no? Entonces, si la aproximamos a un rectángulo, lo que haríamos para determinar esta superficie es medir cada uno de sus lados, que sería este el lado A y este el lado B, ¿no? Y determinar la superficie por medio de una ecuación, que en este caso sería superficie igual a A por B, ¿no? Entonces supongamos que con lo que nosotros ya conocemos, medimos el lado A y el lado B, ¿no? Y obtenemos el siguiente resultado. Lo medimos, por ejemplo, con una regla milimetrada, y el valor de A que tenemos es, supongamos que sea 5,2 más menos 0,1 centímetros, ¿no? Medimos el lado B y supongamos que obtenemos 6,2 más menos 0,1 centímetros, ¿no? Bien. El asunto es que, como ustedes ya ven, tanto A como B no son magnitudes que están definidas con una precisión infinita, sino que nosotros estamos seguros que son valores que están dentro de un intervalo que en el caso de A va desde 5,1 hasta 5,3 y en el caso de B va desde 6,1 hasta 6,3, ¿no? Entonces hay una incerteza o un error de medición que está asociado a cada una de estas magnitudes. Entonces, nosotros hasta ahora, con el conocimiento que tenemos hasta ahora, si que queremos determinar la superficie, sencillamente haríamos 5,2 por 6,2, eso da 32,24 centímetros cuadrados, ¿no? Bien, pero este resultado tiene un problema. El problema que tiene que es el producto de dos magnitudes que tienen una incerteza que no son exactas, ¿no? Y por lo tanto, esta incerteza, estos errores de medición que están en las magnitudes que hemos medido directamente, de alguna forma deberían trasladarse al resultado. Lo que quiere decir que este resultado que hemos obtenido indirectamente también debería ser expresado como un intervalo, ¿no? Bien.
Una forma, por ejemplo, intuitiva de calcular este intervalo sería, primero, calcular la superficie con los valores inferiores o los valores más chicos de los intervalos de A y de B, y después calcularla con los valores más grandes. Entonces, si yo uso los valores más chicos, los menores, lo voy a llamar a esta superficie S menos, me va a dar, tendría que multiplicar 5,1 por 6,1, ¿no es cierto? 5,1 por 6,1, eso me da 5,1 por 6,1, me da 31,11 centímetros cuadrados. Eso sería el extremo inferior del intervalo de S. Y si uso los extremos más grandes, debería multiplicar 5,3 por 6,3 y esto me da 33,39 centímetros cuadrados. Lo que quiere decir que mi superficie digamos, es un valor que está comprendido entre estos dos extremos. Sería entre 31,11 y 33,39. Entonces, si yo a eso lo quisiera poner como un valor acotado, tendría que ponerlo como algo así sería. Sería S es igual a 32,2 más menos 1,1 centímetros cuadrados. Si a 32,2 le resto 1,1 me da 31,1. Y si le sumo 1,1 me va a dar 33,3, que es bastante aproximado a estos resultados que tengo acá. Con la salvedad de que este resultado todavía está mal acotado, porque acá la cota de error tiene dos cifras y yo en realidad debería redondearlo para tener el resultado final, que es correcto, a este valor. Finalmente debería quedar, o sea, el error con una sola cifra y el valor medido debería quedarme de esta forma, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho con este procedimiento sencillo es determinar cuál es el intervalo al cual pertenece el resultado de multiplicar estos dos valores medidos que son intervalos, justamente. Entonces, si uno trabaja o hace operaciones con intervalos, los resultados de esas operaciones tienen que ser intervalos. Eso vale para todas las operaciones, vale para el producto, para la suma, para la resta, para la raíz, ¿no? Entonces, hay que saber cómo determinar ese intervalo para cada tipo de operación, ¿no? Y en realidad nosotros no vamos a hacer esto, no es esto lo que se hace. Esto es solamente un ejemplo para que ustedes entiendan de dónde proviene de dónde proviene el error de medición de la magnitud que resulta de utilizar la ecuación, ¿no? Bien, lo que nosotros vamos a hacer en realidad es primero determinar la magnitud que queremos averiguar, por ejemplo en este caso la superficie, con una ecuación como la que ya hemos usado. Y después, para calcular el error de esta superficie, o sea, este valor, vamos a utilizar otra ecuación, ¿no?, que resulta de propagar la primera ecuación, de propagar esta ecuación. Si yo propago esta ecuación, voy a obtener otra ecuación con la que puedo calcular el error de S. En este caso, el resultado de la propagación de S, esto es lo que ustedes van a hacer en todos los casos, es es delta de S sobre S, o sea, el error de S sobre el valor de S es igual a delta de A sobre A más delta de B sobre B. Entonces, lo que van a hacer ahora es despejar el valor delta de S. Delta de S va a ser el producto de delta de A sobre A más delta de B sobre B por S, ¿no? Acá iría S
pero voy a poner A por B. Todo esto es S. Si ustedes se fijan, A y B son valores conocidos, y acá también todo lo que va dentro de esta ecuación, que es la que usamos para determinar el error de S, son todos valores conocidos, porque nosotros conocemos delta de A, que vale 0,1, conocemos A, que vale 5,2, conocemos delta de B, que vale 0,1, y también conocemos B. Y también, bueno, acá esto también es un valor conocido. O sea, con esta ecuación que resulta de propagar la ecuación, este producto, yo puedo determinar este error, que es el que finalmente con el que voy a acotar mi resultado final. O sea, este procedimiento que está de este lado es el que nosotros vamos a hacer, ¿no? Para poder hacer eso, ustedes van a tener que aprender las reglas de propagación, ¿no? Que eso es lo que les voy a contar ahora. Bueno, entonces, las reglas de propagación son: se dividen en dos grandes grupos. Un primer grupo es cuando las partes de mi operación son factores. ¿En qué tipo de operaciones las partes de la operación se llaman factores? Ustedes, bueno, eso es algo que uno aprende en la secundaria. Cuando tengo, por ejemplo, un producto, cuando tengo, por ejemplo, una división, cuando tengo, por ejemplo, una potencia, ¿no? En estos tres casos, las partes digamos, del producto, las partes de la división o la parte de la potencia, que en realidad es un producto, se llaman factores. Entonces, cuando uno tiene factores, una operación donde sus partes son factores, lo que tenemos que hacer es aplicar esta regla. El error relativo del resultado es igual a la sumatoria de los errores relativos de cada factor. ¿No? Bien. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo, por ejemplo, habíamos dicho que estamos hablando con operaciones cuyas partes son factores. Por ejemplo, un área, que es el anterior ejemplo que hicimos. En el área es el producto de A por B, ¿no? Entonces, en este caso, A y B son factores. ¿Cómo propago esta ecuación? Tengo que aplicar esta regla. El error relativo del resultado, que es delta de S sobre S, es igual a la suma de los errores relativos de cada factor. Entonces tengo que sumar el error relativo de A, que es el primer factor, más el error relativo de B, que es el segundo factor. Listo, ya propagué mi ecuación, y aquí lo único que me falta es despejar delta de S para calcular el error de S, que lo he calculado antes con esta ecuación. Otro ejemplo sería, por ejemplo, puede ser un volumen. En un volumen, por ejemplo, de un prisma, el volumen yo tendría que hacer que es igual a A por B por C. En este caso también A, B y C son factores, ¿no? Entonces, para propagar esta ecuación, aplico esta primera regla que dice que el error relativo del resultado, o sea, delta de B sobre B,
va a ser igual a la suma de los errores relativos de cada factor. Entonces va a haber un término por A, un término por B y otro término por C. Listo, esta es la propagación de esta ecuación, ¿no? Otro ejemplo sería una potencia. Una potencia podría ser, por ejemplo, tengo que calcular una magnitud, un volumen, también que sea el volumen de un cubo. Volumen de un cubo yo lo podría poner como que es igual a lado al cubo, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que escribir lado por lado por lado. Entonces, si yo aplico la misma norma que he aplicado antes, me queda que el error relativo del resultado, delta de B sobre B, va a ser igual a delta de L sobre L más delta de L sobre L más delta de L sobre L. Resultado final, 3 veces delta de L sobre L, ¿no? Bien, entonces, en general, digamos, la propagación de una potencia, en forma general yo lo voy a poner como I igual a X a la N, se resuelve de esta forma. Delta de X sobre X es igual a N veces delta de I sobre I. Había dicho al revés, X igual a I a la N. Bueno, sería delta de X sobre X igual a N veces delta de I sobre I. Y si en el caso de una raíz, por ejemplo, X igual a raíz cúbica de I, se aplica la misma norma. El error relativo del resultado es igual a N veces, N en este caso es 1/3, por el error relativo del factor, ¿no? Bien. Eso sería el primer caso. El segundo caso es cuando tengo operaciones en las que sus partes son términos. Cuando tengo términos, en el caso de que tenga términos, eso vale cuando tengo, por ejemplo, mis operaciones son sumas o restas, ¿no? En este caso, la norma dice que el error absoluto del resultado es igual a la sumatoria de los errores absolutos de cada término. Entonces, ¿cómo sería el ejemplo ahora? Por ejemplo, tengo que calcular el perímetro de esta hoja. Entonces, el perímetro va a ser P igual a el lado 1, lo voy a llamar a 1, a este le voy a llamar a 2, a este le voy a llamar a 3 y a este, al de abajo, a 4, ¿no? Entonces, yo mido a 1, a 2, a 3 y a 4 y quiero calcular el perímetro con su error. Entonces tengo que, para calcular el error del perímetro, tengo que propagar esta ecuación. Cuando la propague, tengo que aplicar esta norma, porque en este caso todas estas componentes de la operación son términos, ¿no? Entonces fíjense que si yo aplico la norma, tengo que hacer que el error absoluto del resultado, o sea, delta de P, en este caso no se trabaja con los errores relativos, sino con los errores absolutos, va a ser igual a la suma de los errores absolutos de cada término. Delta de A2 más delta de A3 más delta de A4, ¿no? Bien. En el caso de que tenga, por ejemplo, una diferencia, yo tengo que calcular una magnitud, por poner un nombre que sea M igual a P menos L. Acá tengo que aplicar, como P y L son términos, esta misma norma. Entonces voy a tener que poner el error absoluto de M, que es el error absoluto del resultado, es igual a la sumatoria de los errores absolutos de cada término. Entonces acá voy a tener que poner delta de P más delta de L. Fíjense que a pesar de que esto sea una diferencia, los errores se suman. O sea,
Los errores siempre se suman, ¿no? Incluso si en el ejemplo anterior, por ejemplo, esto hubiera sido, en vez de A por B por C, hubiera sido A por B sobre C, acá no hubiera cambiado la propagación, porque C sigue siendo un factor por más que esté dividiendo, y acá quedaría sumado. ¿Me explico? Bien, ese ejemplo me ha faltado, pero bueno, ya lo tienen presente. Entonces ahora me falta contarles un poco qué es lo que pasa cuando tienen una operación combinada. Entonces la cosa se pone difícil cuando uno tiene una operación combinada. Por ejemplo, una operación combinada puede ser de este tipo. Un área que es igual, que sea el área de un anillo, por ejemplo, va a ser pi por la diferencia de los radios. Radio al cuadrado menos radio al cuadrado, ¿no? Esto no me sirve para nada. Pero tengo esta ecuación. A igual a pi por la diferencia de los radios. En este caso, ¿qué regla voy a utilizar? Porque tengo, digamos, una operación combinada. Acá tengo un producto, acá tengo una diferencia y acá tengo una potencia. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es ver cuál es la operación principal. En este caso, la operación principal es el producto porque este producto afecta a todas las partes de la operación. Entonces, tendría que aplicar la regla para el producto, que me dice que el error relativo del resultado es igual a la suma de los errores relativos de cada factor. Y tengo este factor y tengo este factor. Entonces esto va a quedar delta de pi sobre pi más delta de r cuadrado sobre r cuadrado menos r cuadrado, perdón, sobre r cuadrado menos r cuadrado. Entonces acá el problema que tengo es que tengo que determinar cuánto vale este error, ¿no? Entonces para hacer eso me conviene a este, digamos, factor cambiarle de nombre. Entonces le voy a llamar z. Z es igual a r cuadrado menos r cuadrado. Lo que yo quiero saber es el error de z. Entonces en este caso voy a tener que hacer, acá en la operación principal es la diferencia, o sea, delta de z va a ser delta de r al cuadrado más delta de r al cuadrado. Acá estoy usando la regla para la suma y la resta, que dice que el error absoluto del resultado es la suma de los errores relativos de cada término. Entonces ahora tengo el problema todavía de que tengo que averiguar cuánto vale el error relativo de la potencia, ¿no? Porque yo lo que he medido es r, no r al cuadrado. Entonces ahí de vuelta tengo que hacer una sustitución y le voy a llamar u a r cuadrado y b a r minúscula al cuadrado. Entonces esto me va a quedar delta de z es igual a delta de u más delta de b, y para calcular u tengo que propagar esta ecuación. Si u es igual a r cuadrado, entonces aplicando la regla, delta de u sobre du es 2 delta de r sobre r, entonces delta de u es 2 delta de r sobre r por u, que es r al cuadrado, este pasa para allá y esto queda así, ¿no? De tal manera que delta de z va a ser 2 veces delta de r por r más, esta ecuación es similar a entonces delta de b me va a quedar que es 2 delta de r por r,
Entonces la forma final de esta ecuación, cuando yo reemplace, porque esto es z, yo reemplace delta de z por lo que es esto, me va a quedar así. La forma final es delta de a sobre a es delta de pi sobre pi más delta de r cuadrado menos r cuadrado, que es delta de z, que es esto, es 2 delta de r por r más 2 delta de r por r sobre r cuadrado menos r cuadrado. Listo. Bueno, este ejemplo es para que ustedes vean cómo se hace cuando tienen una operación combinada. Igual no se preocupen, de esto vamos a hacer muchos ejercicios hasta que hasta que todos estén duchos y puedan hacer esto, digamos, con facilidad. Todo es cuestión de práctica. Terminamos aquí.